Entonces, clase número 10, que seguimos con el capítulo número 5, aplicaciones de las leyes de Newton. Pero antes de eso vamos a repasar un poquito el capítulo 4, donde están los conceptos que vimos el otro día. Donde dijimos que la fuerza, definimos que era una fuerza, y la definimos desde el punto de vista cotidiano, como el tirón, el empujón, y la definimos desde el punto de vista de la física, diciendo que la física, para la física, la fuerza es la medida de interacción entre dos cuerpos. Hay fuerza cuando dos cuerpos interactúan entre sí. Por ejemplo, cuando yo empujo el carrito del supermercado, cuando el jugador de fútbol patea la pelota, cuando el auto A choca con el auto B. Hay fuerzas de dos cuerpos que interactúan. Nunca hay fuerzas solas, siempre están de a pares, de a dos fuerzas. Una fuerza se le hace un cuerpo al otro y el otro le reacciona con una fuerza igual y opuesta. ¿Sí? La fuerza puede provocar a un cuerpo el movimiento o le pueden provocar deformación. A nosotros nos está interesando en este momento, que estamos estudiando dinámica, el movimiento de los cuerpos provocado por, en este caso, las fuerzas. Bien, las fuerzas pueden ser de contacto o de largo alcance. Las fuerzas de contacto son la fuerza que empujó el carrito, la que el jugador le patea la pelota, la que estira un resorte. Hay un contacto entre los dos cuerpos. Los cuerpos están en contacto. Pero no todas las fuerzas son de contacto. Algunas son de largo alcance o a distancia, como el peso de los cuerpos. Todo cuerpo que esté en la proximidad de la superficie terrestre, la Tierra, el planeta Tierra, ejerce una fuerza sobre ellos, que es la fuerza peso, que es la atracción gravitacional que ejerce la Tierra al cuerpo. ¿Sí? Llamamos cuerpo al mouse, al teclado, a nosotros, a una pared, a una silla, a una mesa. Todos los que tengan una determinada masa se van a comportar de esa manera. Las fuerzas, al igual que la aceleración, que la velocidad, son magnitudes que se describen con un vector. Por lo tanto, tienen módulo, dirección y sentido. ¿Sí? Tienen módulo, dirección y sentido. La unidad de la fuerza es el Newton, en el sistema internacional, por supuesto, que es el que usamos nosotros. Nosotros usamos un sistema internacional, la fuerza es el Newton. El Newton es una unidad derivada que se obtiene de multiplicar kilo por metro sobre segundo cuadrado. Bien. Esa unidad dice que un Newton es la fuerza que yo le tengo que hacer a un cuerpo de 1 kilo para que se acelere a razón de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Eso es un Newton. ¿Sí? Ustedes N lo van a poner en mayúscula porque es el apellido de una persona. Y no les va a dar Newton, le va a dar kilo por metro sobre segundo cuadrado. Cada vez que tengan kilo por metro sobre segundo cuadrado, pondrán Newton. Cada vez que quieran calcular la aceleración y la tienen en Newton, o la masa y la tienen en la fuerza en Newton, en lugar de Newton van a poner kilo metros sobre segundo cuadrado para ver si le da kilo o le da metros sobre segundo la aceleración. Bien. La fuerza neta o la fuerza resultante es la suma de las fuerzas de los vectores componentes de la fuerza que actúan sobre el cuerpo. Si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, la resultante es la suma de todas esas fuerzas. Conceptualmente es una única fuerza que produce el mismo efecto físico que el sistema. Conceptualmente produce el mismo efecto físico que el sistema. Bien, 3 leyes de Newton. 3 son las leyes de Newton. El principio de inercia, el principio de masa y el principio de acción y reacción. Primera, segunda y tercera ley de Newton. ¿Qué dicen las leyes de Newton? La primera ley de Newton dice que si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es 0, el cuerpo o está en reposo o está moviéndose con velocidad constante. ¿Sí? ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Que si la fuerza neta no es 0, la primera ley de Newton sí es 0, la segunda ley de Newton sí no es 0. Si no es 0, si es 0, pues vamos a decirlo de esta manera, si es 0, la aceleración es 0. Si no es 0 la fuerza neta, la aceleración no es 0. El cuerpo se acelera. ¿Cómo es esa aceleración? Directamente proporcional a la fuerza neta, inversamente proporcional a la masa del cuerpo. ¿Cómo es la fuerza neta y la aceleración? Son dos vectores que tienen el mismo módulo, la misma dirección. Perdón, estoy diciendo más, estoy diciendo cualquier cosa. Discúlpenme, chicos. La aceleración, repito.
la aceleración y la fuerza neta tienen la misma dirección y sentido. Tienen la misma dirección y sentido. Casi siempre, no, siempre. Siempre aceleración y fuerza neta, el mismo sentido. La relación del módulo está en función de la proporcionalidad que hay. ¿Sí? Es proporcional el módulo. ¿Qué quiere decir? Que mucho módulo de fuerza neta significa mucha aceleración. Doble fuerza neta, doble aceleración. Es directamente proporcional. Pero además de ser directamente proporcional, esos dos vectores siempre van a tener la misma dirección y sentido. Bien. La expresión matemática de... Yo tenía un gato como ese que se llamaba Pascual, porque vivía en la calle Pascual Rosa y había entrado de la calle. Entonces, como había entrado de la calle, le puse Pascual. Es divino. Bien. Se me sube arriba la computadora. Sí, porque está calentito a lo mejor. ¿Viste cuando antes venían los monitores esos grandes? No, los de ahora que atrás dormía ahí porque ahí estaba calentito. Tienen frío. Tienen frío. Bien, entonces, la expresión matemática de la fuerza neta es que la suma de la fuerza es masa por aceleración. Fíjense que fuerza y aceleración son vectores. Masa es escalar, es un número, no es un vector. Bien. ¿La masa qué es? La medida cuantitativa de la inercia que tiene un cuerpo. Cuanto mayor es la masa, cuando un cuerpo tiene mayor masa, se resiste más a ser acelerado. O sea, si yo tengo que empujar una caja chiquita, me resulta fácil. Yo tengo como una caja grande con mucha masa, me resulta mucho más difícil. ¿Por qué? Porque la masa es la medida de la inercia que tiene el cuerpo. Mucha masa me va a dificultar ponerlo a acelerar. La unidad de la masa es el kilogramo masa. El peso se denomina peso de un cuerpo a la fuerza gravitacional ejercida, en este caso por el planeta Tierra, sobre cualquier objeto que se encuentre en él. ¿Sí? El peso, el módulo del peso va a ser la masa por la gravedad. ¿Sí? Peso, masa por gravedad. La masa es constante de un cuerpo. Un cuerpo siempre tiene la misma masa. El peso depende del lugar donde lo mida, porque depende de la gravedad. ¿Sí? Entonces el peso no es constante de un cuerpo, varía. La masa sí es constante. La fuerza normal es la que ejercen los cuerpos el plano donde están apoyados. El plano donde está apoyado el cuerpo le ejerce una fuerza perpendicular al plano, al cuerpo. ¿Sí? Solamente es fuerza normal cuando el cuerpo está apoyado en un plano. Si yo el cuerpo lo uno de un hilo y lo sostengo de techo, no está apoyado en ningún plano, no hay fuerza normal. La fuerza normal se llama normal porque es perpendicular al plano. Si el plano es inclinado, yo tengo un cuerpo apoyado en un plano inclinado, la normal va a ser perpendicular al plano. ¿Sí? No es que sea vertical la normal, sino que es perpendicular al plano. En cambio, el peso de un cuerpo es siempre vertical y siempre hacia abajo. No importa que el cuerpo esté en un plano horizontal, el peso es para abajo. En un plano inclinado, el peso es para abajo. Sostenido de una cuerda, el peso es para abajo. Siempre el peso es así. En cambio, la normal depende del ángulo que esté el plano. Y la tercera ley de Newton, que habla del principio de acción y reacción, dice que cuando un cuerpo le aplica una fuerza a otro, una acción, el otro reacciona con una fuerza igual y opuesta. O sea, que la acción y la reacción son dos fuerzas que están en distintos cuerpos, nunca en el mismo cuerpo, siempre en dos cuerpos distintos, y tienen el mismo módulo, la misma dirección y sentido contrario. ¿Sí? Las fuerzas en la naturaleza siempre están de a pares, nunca están solas, siempre están de a dos. Siempre de a dos. Si yo tengo una fuerza, pensemos que en algún lugar está el par de acción y reacción de esa fuerza. Si hay una acción, siempre hay una reacción. El par de acción y reacción puede ser de contacto o de largo alcance, pero siempre están de a pares las fuerzas. Los aspectos fundamentales de las leyes de Newton, que dijimos el otro día, porque estamos haciendo un repaso, son que la segunda ley de Newton es vectorial y la vamos a trabajar por componentes.
se trabajan solamente con las fuerzas externas, no con la fuerza interna del cuerpo, sino las fuerzas externas que le hacen otros cuerpos al que yo estoy analizando. ¿Sí? Yo tomo un cuerpo y digo, bueno, a ver, ¿qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? No la fuerza del cuerpo, la fuerza que el entorno, que la naturaleza le hace a ese cuerpo. ¿Sí? La cuerda que le tira, el peso que le hace la tierra, la normal que le hace el plano, la fricción que le hace el plano. ¿Sí? Esas otras fuerzas que le hacen a mi cuerpo, esas son las que voy a considerar en la segunda ley de Newton. ¿Sí? No la fuerza que el cuerpo le hace al otro. Yo estoy analizando el cuerpo A, no importa la fuerza que A le hace a B, importa la fuerza que B le hace a A. Yo voy a analizar la fuerza de B sobre A. ¿Sí? Son válidas para una masa constante, o sea, no son válidas si la masa del cuerpo se va aumentando o reduciendo, y son válidas para marcos de referencia inerciales, o sea, para cuerpos que están en la Tierra, en reposo, o que se mueven con velocidad constante, no para un cuerpo que se encuentre dentro de otro cuerpo que se mueve con aceleración. Ahí dejan de tener validez la segunda ley de Newton para la aplicación que vamos a hacer. Diagrama de cuerpo libre. Bien. Nosotros cuando resolvemos problemas de leyes de Newton, lo que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre y a partir de ese diagrama vamos a resolver. Hoy vamos a ver ejemplos de eso. Pero básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Diagramas de cuerpo libre. Ya vamos a explicar bien qué es un diagrama de cuerpo libre. Pero la primera y segunda ley de Newton se van a aplicar en los diagramas de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre yo lo voy a hacer sobre cada cuerpo que tenga masa. ¿Sí? O sea, que voy a hacer un diagrama de cuerpo libre por cada cuerpo que tenga. Dicen, pero ¿cómo? ¿Cada cuerpo? Sí, porque yo puedo tener 2 poleas y 3 cuerpos. ¿Sí? Polea, cuerda, polea, cuerpo, polea, cuerpo. 3 cuerpos. Si los 3 cuerpos tienen masa, entonces voy a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre para cada uno de esos cuerpos. En realidad tendría que hacer un diagrama de cuerpo libre para cada polea y para cada cuerda. ¿Sí? Pero ya vamos a ver que nosotros en esta etapa vamos a hacer solamente con los cuerpos que tienen masa. Y por ahora vamos a despreciar la masa de las cuerdas y las masas de las poleas. ¿Por qué vamos a despreciar la masa de la polea? Porque la polea no está en traslación. Y nosotros estamos estudiando en este momento traslación. La polea está rotando alrededor de un eje. Entonces tengo que aprender rotación para poder tener en cuenta la masa. Entonces, en esta etapa del curso, en el capítulo 4 y 5, vamos a trabajar todos con poleas de masa despreciable. Eso nos va a llevar a cometer un error, porque las poleas tienen masa. Bueno, cuando veamos en el capítulo 8 rotación, ahí vamos a considerar al cuerpo que tiene masa y vamos a plantear la segunda ley de Newton para la rotación. Pero no nos adelantemos. Solo importa el diagrama de cuerpo libre, repito, la fuerza que los otros cuerpos le hacen al que estoy analizando. Los diagramas de cuerpo libre son indispensables para identificar las fuerzas pertinentes. Es un diagrama que muestra al cuerpo elegido como libre de su entorno. ¿Sí? El cuerpo lo tomo como un modelo de partículas, le saco todo, dibujo el cuerpito y todo lo otro lo reemplazo por las fuerzas que actúan sobre él. ¿Sí? Entonces lo pienso solito y pienso qué fuerzas actúan sobre ese cuerpo. Se muestran en ese diagrama de cuerpo libre que van a aparecer los vectores de las fuerzas que interactúan con el cuerpo, con su módulo, con su dirección, con sus sentidos. Si hay más de 2 cuerpos, tendrá que ser más de 2 diagramas de cuerpo libre. Ejemplos. Ejemplo de diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo llego yo a pensar un diagrama de cuerpo libre? Yo ahora lo voy a hacer, después van a ver que no voy a hacer todo este razonamiento, pero la idea es que darles las herramientas para que ustedes lo puedan hacer, el razonamiento, para llegar a hacer el diagrama de cuerpo libre. Lo primero que tengo que hacer es entender la situación física. ¿Sí? ¿Qué situación física tengo acá? Un cilindro que tiene una masa determinada, que está colgando del techo con una cuerda. ¿Sí? Digo, bueno, ¿qué quiero hacer? El diagrama del cuerpo libre del techo, del cilindro, de la cuerda. Vamos a empezar por el cilindro. Vamos a hacer de los 3, pero vamos a empezar por el cilindro. Entonces yo lo que me tengo que preguntar es, ¿qué fuerzas actúan sobre el cilindro? ¿Quién provoca fuerza sobre el cilindro?
¿Quién interactúa con el cilindro? Entonces, ¿quién interactúa con el cilindro? Esa es la pregunta. A ver. ¿El peso y la tensión puede ser? La cuerda. En la cuerda, esa sería la fuerza, pero ¿quién interactúa? La cuerda interactúa con el cilindro. ¿Y quién más interactúa con el cilindro? Interactúa con Olivia. La tierra. La tierra. Con Francisco, con Lucía, con todos. Con Tamara, con todos interactúa, ¿sí? Bien. Todo cuerpo interactúa con la tierra. Todo cuerpo que tenga masa interactúa con... Ahora, si me dice que el cuerpo no tiene masa, no. Pero si tiene masa, interactúa con la tierra. Entonces, ese cilindro que está colgado de esa soga interactúa con la soga y con la tierra. Quiere decir que la tierra y la soga le ejercen una fuerza. ¿Qué fuerza le ejerce la tierra? El peso. El peso. ¿Qué fuerza le ejerce la cuerda? La tensión. La tensión de la cuerda. ¿La tensión de la cuerda va para arriba o va para abajo? Para arriba. Para arriba. ¿Y el peso? Ahora. Para abajo. La cuerda, perdón, el cilindro, ¿estará en equilibrio? Sí. Sí. Si la cuerda Sí. resiste la fuerza de tensión que está ejercida, sí. Sí, vamos a suponer que la resiste y el cilindro está ahí quietito. Por lo tanto, la fuerza que actúan sobre el cilindro, el diagrama de interacciones o el diagrama de fuerza es este. La tensión y el peso. Este no es el diagrama de cuerpo libre, es el diagrama de interacciones o de fuerza que actúa sobre, en este caso, aislando el cilindro. Ahora aíslo la cuerda. Tengo dos fuerzas así. ¿Qué fuerza es T'? Supongo que la cuerda no tiene peso, no tiene masa, por eso no la dibujo, no tiene peso. ¿Qué fuerza es T'? ¿Quién interactúa con la cuerda? Ahora, ¿quién interactúa con la cuerda? El techo y el cilindro. El techo y el cilindro. Bien, el techo y el cilindro. Entonces, ¿el cilindro lo tira para arriba o para abajo? ¿Lo sube o lo tira para abajo a la cuerda? Para abajo. Para abajo. ¿Y el techo qué le hace a la cuerda? Hace que no se caiga. Lo sostiene para arriba, ¿sí? Entonces, ¿ven cómo el diagrama de cuerpo libre? El T' es la fuerza que le hace el cilindro a la cuerda. Y T', la de arriba, es la fuerza que le hace el techo a la cuerda. ¿Qué le provocan a la cuerda? Que la cuerda esté comprimida, traccionada o comprimida. ¿Qué le pasa a la cuerda en ese caso? Está como Traccionada. traccionada, tensionada. Por eso la T de la tensión. La cuerda está tensionada. La cuerda no sirve para empujar un auto. Yo no puedo agarrar un auto, atarle una cuerda y con la cuerda empujar el auto. ¿Sí? ¿Puedo empujar con la cuerda? Si yo empujo la cuerda, ¿se mueve el auto? No. ¿Para qué me sirve la cuerda? Para tirar del auto. Para tensionarla. Bien. Esa cuerda la vemos que está tensionada, está traccionada, decimos los civiles, los mecánicos. Traccionada hasta la cuerda. Bien. Si dibujo el techo, ¿qué tengo? La fuerza que la cuerda le hace al techo. ¿Sí? Bien. Muy bien. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del cilindro. Entonces pienso al cilindro como una partícula, como un puntito. Y sobre ese puntito voy a tener dos componentes de fuerza, que son T y P. Y voy a dibujar dos ejes. En este caso, uno no necesitaría. ¿Por qué el X no necesitaría? Porque no hay ninguna fuerza sobre X. Entonces no es necesario hacer el X. Yo lo dibujé porque siempre está el X y el Y, pero no haría falta. Y el eje Y, le tengo que poner un sentido al eje Y. ¿Cómo le pongo el sentido al eje Y? En este caso, el sentido del eje Y es indistinto. ¿Por qué es indistinto? Porque no hay ninguna aceleración. La aceleración en este sistema es cero. El cuerpo está en equilibrio. Si el cilindro se estuviera acelerando para abajo, porque en lugar de ser una cuerda, sería una polea y va cayendo, bueno, yo pondría ese diagrama de cuerpo libre, dibujaría igual, le pondría que la aceleración va para abajo y haría que el eje Y sea positivo como la aceleración para abajo. Si en cambio eso es una polea que yo estoy tirando del otro extremo y el cuerpo se está acelerando para arriba, pondría la aceleración para arriba y el eje Y lo pondría para arriba. O sea que yo tengo que analizar cómo es el sentido de la aceleración y poner el eje positivo en el mismo sentido que la aceleración. ¿Se entendió ese concepto? Ahí veo que
Olivia está anotando. Anoten eso, por favor. El eje le pongo el mismo sentido que la aceleración. Anótenlo para tenerlo ahí ya grabado. Cuando uno anota, se lo graba. ¿Sí? Me encanta acá que las compañeras tengan la cámara abierta y pueda verla, porque ¿sí? Así es mucho mejor. ¿Sí? Porque uno puede ver qué están haciendo y viendo y preguntando. Para mí es mucho mejor, si no es muy feo si no está todo, que están todos con las cámaras cerradas. Bien. Sigamos. Vamos a otro ejemplo. Ese ejemplo. ¿Se entiende lo que está pasando en esta situación? Perdón. Pregunto. Les pregunto. ¿Dónde está el par de acción y reacción del peso en este caso? ¿En la Tierra? En la Tierra. ¿Dónde está el par de acción y reacción de la tensión de la cuerda? La tensión verde, T. ¿Cuál es el par de acción y reacción? ¿En el techo? La proa. ¿Con quién interactúa el cilindro? ¿Con el techo o con la cuerda? Con la cuerda. Con la cuerda. Entonces, T verde y T roja prima son par de acción y reacción. Esta es par de acción y reacción de esta. ¿Sí? Esta es par de acción y reacción de esta. ¿Por qué? Porque T segunda y T prima, la roja esta que está acá y esta, la roja, es la fuerza que el techo le hace a la cuerda. Y la azul es la fuerza que le hace la cuerda al techo. Entonces, esta y esta son par de acción y reacción. Esa y esa son par de acción y reacción. Esta y esta son par de acción y reacción. Y el par de acción y reacción del peso está en la Tierra. ¿El par de acción y reacción del peso es a distancia o de contacto? Distancia. A distancia. ¿Y T y T' son de contacto o a distancia? De contacto. De contacto. Bien. ¿Y T' y T segunda? También. De contacto. Pregunta. ¿P y T son par de acción y reacción? No. ¿Por qué no? No. Porque están en el mismo cuerpo. Bien. ¿T' y T' son par de acción y reacción? No. No, porque están en el mismo cuerpo. Que están en el mismo cuerpo no pueden ser par de acción y reacción. Fíjense que los pares de acción y reacción están en el cilindro y en la Tierra, dos cuerpos distintos. En el cilindro y la cuerda, dos cuerpos distintos. En el cilindro y en el techo, dos cuerpos distintos. ¿Sí? Siempre están en cuerpos distintos. Y fíjense que no hay ninguna fuerza que no tenga par de acción y reacción. ¿Sí? Me faltaría ver el par de reacción bueno, esta y esta están acá. Están todas. Perfecto. No dije nada. Bien, vamos a otro caso. ¿Cómo analizan este caso? ¿Qué les parece que sería si ustedes tuvieran que poner un enunciado a este problema? ¿Qué dirían? ¿Cómo sería el enunciado de este problema? Una persona empuja una caja de masa M sobre la horizontal. Bien, perfecto. Bárbaro. Una persona empuja a una caja, a un cuerpo, un bloque, lo que se te ocurra, que tiene una masa M sobre un plano horizontal. ¿Sí? Vamos a suponer que no hay fricción. Le agregamos que no hay fricción por ahora. ¿Sí? Despreciamos el efecto de la fricción. Bien. Entonces pregunto, ¿qué fuerzas hay actuando sobre la caja? La de la persona y el peso. ¿La normal? La normal. Bien, entonces son tres. La normal, el peso de la caja y la fuerza que le hace la persona. Entonces yo hago el diagrama de interacciones, dibujo el cuerpo, digo ese es el peso, esta es la normal y esa es la fuerza que le hago a la persona. Bien, si yo hago el diagrama del cuerpo libre, dibujo esto. Perdón, dibujo ¿Y esto. la normal sería solo cuando está apoyado? La normal solo cuando está apoyado. Solo cuando está apoyado. Antes no había normal porque estaba sostenido del techo. Por eso doy estos dos ejemplos, para que no haya dudas. No escuché la pregunta, Agustina, decime, a ver. La flecha de la fuerza, ¿se puede poner de la izquierda pero apuntando para el mismo lado? Yo creo que vos me preguntás esto, ¿no es cierto? Si puedo ponerla así. No veo nada, no veo. Ah, sí, esa.
Eso. La azul, sí, podés hacer eso. Podés hacer Ah. eso. Vamos a cambiar la punta. La podés poner acá así. Si vos lo pones así, ahí se verá bien. Eso es lo mismo. Eso no hace la cuestión, ¿sí? Lo que no tenés que hacer es cambiarle sentido, pero si la pones de un lado o del otro, lo pones en el lugar que te, según el margen de la hoja, según el dibujo, no importa eso, pero el sentido tenés que respetarlo, ¿sí? Bien. En ese caso yo estaría tirando del cuerpo, en el otro lado estaría empujando, pero si la fuerza horizontal es el efecto físico que provoca el tirar o empujar es el mismo. Bien. Dos preguntas voy a hacer ahora para ver si estamos entendiendo bien. ¿Cuánto vale o a qué sería igual la fuerza neta en este caso? ¿Hay una fuerza neta? Sí, no, ¿y cuánto vale? Que sobre el cuerpo... Sí, no te escuché bien, decime de nuevo. La resultante de todas las fuerzas. Bien. La resultante de todas las fuerzas, ¿cuánto vale? No en Newton, sino en F. F. ¿Por qué F? Porque ¿cómo será N y P en este caso? Hola. Igual y opuesta. O sea, cuando sumo esta de 10, la caja vamos a suponer que pesa 10 newton, la normal es 10 newton. 10 para arriba, para abajo, 0. La resultante, ¿para dónde va? Para la derecha. ¿Cuánto vale? El módulo de la fuerza. ¿Para dónde se acelera este cuerpo? ¿Para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha? ¿Para dónde se acelera? Para la derecha. Para la derecha. O sea que si yo dibujara acá, vamos a dibujarlo tan grueso. Ahí. La aceleración sería así. Eso Profe, sería... entonces, ¿la normal y el peso valen lo mismo? En este caso sí, pero la mayoría de los casos no. ¿Sabes? Okay, No hagas una regla, la normal y el peso. Es una de las preguntas de la actividad. ¿La normal y el peso son siempre iguales? A veces sí, a veces no. Depende. ¿Sí? ¿Y No me si acuerdo. fueran distintas, la fuerza neta queda en diagonal? ¿O no? No entiendo. Y porque la fuerza neta no es la suma de todas las fuerzas. Sí, ¿y cuánto quedaría en diagonal? Cuando no sean iguales, ¿o no? ¿Cuando la normal y el peso no son iguales? No sé, estoy preguntando. Ni idea. No, yo pensé que vos estabas firmando, disculpame. No. Ya vamos a ver, porque... Dame un ratito, Olivia, y yo te voy a responder, ¿sabes? No me voy a olvidar. A ver, cuando veamos el próximo ejemplo vas a entender eso que vos me estás preguntando. Pero lo que quiero decir es esto. Acá está claro que N y P son iguales, si yo la sumo me da 0 y F me queda, la resultante de la fuerza neta es una fuerza para la derecha. La aceleración es para la derecha. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo la segunda ley de Newton? Que si la fuerza neta era para la derecha, la aceleración es para la derecha. Entonces yo sé que la aceleración, acá le voy a poner, acá esto que es la aceleración así, es así. ¿Sí? Tiene ese sentido la aceleración. Bien, el eje, esta aceleración, tiene una componente X y una componente Y. ¿Cuánto vale la componente Y de esta aceleración? 0. 0. Y esta, distinta de 0. No sé cuánto vale, pero distinta de 0. Bien. Si la componente Y es 0, al sentido de Y le pongo el que yo quiera. No importa. El sentido de Y. Total, la aceleración es 0. La componente X no es 0, le tengo que poner el mismo sentido que la aceleración. El eje tiene que tener el mismo sentido que la aceleración. ¿Se entiende ese concepto? También anótenlo. El sentido de la aceleración coincide con el sentido del eje. O sea, establezco el sentido de la aceleración y a los ejes le pongo ese sentido. Eso es lo que creo que antes lo anotaron. Bien. ¿Estamos? Por eso es positivo para allá el X. Vamos al otro ejemplo. Que vamos a responder la pregunta que hacía Olivia. A ver, ¿qué fuerzas actúan sobre la caja ahora? La fuerza de la persona, la normal y el peso. Bien. La fuerza de la persona, la normal y el peso. La diferencia es que la fuerza ahora está inclinada. ¿Sí? Pero si yo hago el diagrama de interacciones, tengo lo mismo que antes con una inclinación beta. Si hago el diagrama de cuerpo libre, esta fuerza F, que está inclinada, la voy a tener que reemplazar por ¿qué cosa?
por sus dos, ¿qué? Componente. Sus dos componentes. Fx, f coseno de beta, fi, f seno de beta. ¿Sí? Bien. Y acá voy a responder lo que me dice Olivia. En este caso, ¿la resultante sería inclinada? No. ¿Por qué no sería inclinada? ¿Cuánto valdría la resultante en este caso, Olivia? ¿Qué te parece a vos que valdría la resultante acá? Claro, pero yo pensé que cuando había una fuerza así, se dibujaba así, en diagonal, no que había que separarlo. Claro, bueno. Entonces, por eso te esperaba mostrarte esto. Entonces, ¿qué es lo que yo digo acá? Nuevamente, este cuerpo se va a acelerar en el eje X. En el eje X con un valor de... La resultante ahora, la resultante es esta. Esta es la resultante. Perdón, esta. F coseno de beta, esa. ¿Sí? Esto. ¿Sí? Cuando yo hago la sumatoria de la fuerza en I, no tengo solamente N y MG, tengo F seno de beta. Pregunto yo, ¿N es igual a P en este caso? ¿Qué era lo que me preguntaba antes Agustina? En este caso, N es igual a P. Sí, no y por qué. No es igual porque yo ahora en el eje Y tengo tres fuerzas. Entonces, y no tengo aceleración. Este cuerpo que se está moviendo en el plano horizontal, ¿tiene componente de aceleración en el plano vertical? ¿Tiene componente así? No, tiene componente en X. ¿Sí? Yo voy caminando por la calle. ¿Tengo componente de aceleración en el eje Y? Si siempre estoy por la misma altura, no me muevo en el eje Y, me muevo en el eje X. Entonces, o voy con velocidad constante, aumento la velocidad, disminuye mi velocidad, pero en X. En la componente Y de mi velocidad es 0. Por lo tanto, mi aceleración en Y es 0. Este cuerpo en Y no tiene aceleración. Por lo tanto, tiene que estar en equilibrio en Y. ¿Qué quiere decir eso? Que la suma de todas las fuerzas tiene que ser 0. Por lo tanto, en este caso, cuando yo calcule N, voy a decir que N más F seno de beta menos MG es igual a 0. Repito, N positiva porque puse positivo para arriba, solamente porque yo puse para arriba, porque me gustó para arriba positivo. N más F seno de beta menos P es igual a 0. Entonces, cuando despeje N, me va a quedar P menos F seno de beta. N no es igual a P. N no es más igual a P. En este caso. ¿Sí? Entonces, en el otro caso sí, en este caso no. Bien. En este caso, la suma de la fuerza en Y es 0 y la suma de la fuerza en X es masa por aceleración. ¿Cuál es la fuerza neta? La componente de la fuerza en el eje X. ¿Está lo que vos me habías preguntado? Esa era la duda. Bueno, ¿se entiende? Sí. ¿Podemos avanzar? Veamos otro caso. Bien, fíjense este caso. Tengo un cuerpo en un plano inclinado. Desciende por su peso. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo? El peso y la normal. No hay más nada. ¿Por qué desciende? Por la componente del peso. Si yo tengo una hoja, una maderita, y pongo un cuerpo acá, en la maderita, se queda quieta. Empiezo a subir el cuerpo y ahí en un momento dado empezó a descender. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque hay fricción. ¿Sí? Si no hubiera fricción, apenas yo le subo 1 grado, ya empezaría a acelerarse. Y esa aceleración sería cada vez más grande cuando el ángulo fuera más grande. ¿Por qué? Porque aumenta la componente del peso en ese sentido. Si yo el plano lo llevo vertical, ¿qué le pasa al cuerpo? Se cae. ¿Con qué aceleración cae? El peso. Con la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Quiere decir que si el plano es horizontal, yo tengo un cuerpo apoyado en un plano horizontal y no hay fricción, la aceleración es 0. Y la aceleración va a ir de 0 hasta 9,8 cuando yo aumente el ángulo hasta 90 grados. Si yo lo hago menos grados, va a tener una aceleración que va a ir entre 0 y 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado. ¿Sí? Estamos hablando, por supuesto, de la aceleración en la Tierra, donde tengo esa aceleración de la gravedad. Bien.
Entonces, ¿qué hace que el cuerpo descienda por el plano inclinado? La componente del peso cuando cambio el ángulo y no es cero. ¿Cómo tenemos nosotros acá? Bien, este ángulo beta, si ustedes se fijan, vamos a marcarlo acá, este ángulo beta que está acá, es 30. Si ese es 30, ¿este cuánto sería? ¿Este cuánto sería? Si este es 30. Acá fíjense que tengo un triángulo rectángulo. Así. Y este ángulo es recto. Si 60. este es 30, ¿este cuánto es? 60, 60. Y si este es 60, ¿este cuánto es? 30. 30. Quiere decir que beta y beta siempre son estos dos iguales. Este ángulo acá siempre es igual que este. No importa el ángulo que fuera. ¿Por qué pasa eso? Porque acá lo que yo he hecho, lo que yo hice es que tengo esta horizontal y esta es vertical. Esta es inclinada así y esta es inclinada así. Lo que hice fue girar el ángulo 90 grados. Ese ángulo está siempre girado 90 grados. Sea el que fuera, siempre está 90 grados. Por lo tanto, ese beta y este beta siempre son iguales. Eso también es algo para que anoten. Que este ángulo beta y este siempre son iguales. ¿Sí? Si lo doy vuelta así, lo mismo. Yo lo estoy mirando así, pero si el ángulo es para allá, así, lo mismo. Quiere decir que como esto está opuesto a beta y esto es adyacente, yo este peso lo voy a reemplazar por sus dos componentes, en X y en Y. La X va a ser por el seno y el Y va a ser por el coseno. ¿Sí? Si yo lo tengo así, esto no va a cambiar y siempre va a ser así. Bien, entonces ¿yo qué tengo acá? N, mg coseno de beta y mg seno de beta. Esta no la tengo más. Esta la reemplacé por sus dos componentes. Si ustedes se fijan en Cierny-Zemansky, le hace este dibujito a la fuerza. Así como se lo estoy haciendo yo acá. ¿Qué quiere decir eso? Que esa fuerza la reemplazó por las otras dos componentes. ¿Sí? Bien, bien. Sigamos. Vamos a intentar hacer dos situaciones complicaditas, no fáciles, complicadas. ¿Cómo serían los diagramas de cuerpo libre y cómo serían los pares de acción y reacción? Bien, fíjense, en el ejemplo A, vamos a hacer el A y el B. El A, la masa A y la masa B bajan por un plano inclinado de ángulo beta. ¿Qué quiere decir ángulo beta? Que el plano inclinado forma un ángulo beta con la horizontal. Con fricción, hay fricción, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay una fuerza que lo está frenando, que no lo deja bajar, que se opone al movimiento, que hoy vamos a ver qué es la fricción y cómo se calcula. Dibuje los diagramas de cuerpo libre sobre A y para B, diagrama de cuerpo libre A, diagrama de cuerpo libre B. ¿Por qué dos? Porque son dos cuerpos. Hay que hacer dos diagramas de cuerpo libre. Identifique las fuerzas pares de acción y reacción. Bien. Muy bien. Pregunto. Si B no estuviera, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre A? Si B no estuviera. Si A está y no está B. Y desciende por el plano inclinado. Peso y normal. Peso y normal. Bien. Pero está B. ¿Qué habrá entonces si está B? ¿Sí? Una fuerza así. Una fuerza que B le hará a A. Y si B le hace una fuerza A, le hará una fuerza a B. ¿Sí? Una fuerza de interacción de A a B y de B a A. Entonces tengo que dibujar esas tres fuerzas. El peso, la normal y la interacción. Bien, entonces voy a dibujar las fuerzas el diagrama de cuerpo libre de A. Siempre me conviene que los ejes sean paralelos al plano inclinado. ¿Por qué? Porque como la aceleración, la componente va a ser por el plano inclinado, la componente de la aceleración va a ser según ese plano, no me conviene poner los ejes X, Y, horizontal y vertical, porque me va a quedar la aceleración con componentes, a X y a Y. Y a mí me conviene que no tenga en Y. Bien, entonces yo les recomiendo que lo hagan así. X, Y. Tengo el peso, que de acuerdo a lo que aprendimos antes, esas son las componentes. Tengo la normal,
Y tengo algo que es la fuerza de rozamiento A. Es la fuerza de rozamiento del cuerpo A. Porque también habíamos dicho que había fricción. Y la fuerza que B le hace a A. B lo está empujando, es como que vamos bajando y yo lo voy empujando al que está atrás, con los brazos, ¿sí? Bien, B lo está empujando A para abajo. Bien, entonces esta fuerza roja es la fuerza que B le hace a A. ¿Para dónde irá la aceleración? ¿Para dónde se acelerará el cuerpo? Para abajo. Esta aceleración no tiene componente en el eje Y, tiene componente en el eje X. Por lo tanto, yo voy a poner el sentido de X igual el sentido de la aceleración. ¿Sí? ¿Se animan a dibujar en su hoja el cuerpo B, cómo serían las fuerzas de B? ¿Se animan a hacerlo y después miramos a ver si está bien? Vamos, chicos. Así interactuamos un poco. Todos los que tengan cámara, ábranla, así los veo. Ya lo hice, pero no sé si está bien igual. Bueno, ¿ya lo hicieron? ¿Rosario lo hizo? Sí, sí. Vamos a ver entonces. Vamos a autocorregirnos. Los ejes. El peso de B. Fíjense que acá yo le puse MA y MB, porque son dos cuerpos distintos. Entonces no puedo ponerle a los dos M. Ahí ya estoy obligado a ponerle MA y MB. Acá tenía NA. Acá voy a tener NB. La fuerza de rozamiento B, ¿para dónde va? ¿Para arriba o para abajo? ¿Para abajo? ¿Seguro? Para Sería arriba. como- Yo sería lo puse si- para arriba. para Yo arriba, también porque lo si es para puse abajo, para es arriba. que el rozamiento lo ayuda al cuerpo y no lo está ayudando, se está oponiendo. Entonces la fuerza de rozamiento para arriba. Y la roja esta. Sí, pregunto, escucho. Porque yo a eso le puse fuerza que A le hace a B. Ah, bueno, sí, está bien. ¿Es lo mismo que rozamiento? No, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Porque la de rozamiento es la fuerza que hace la superficie inclinada al cuerpo en función del deslizamiento entre esas dos superficies. Y la fuerza que le hace a B es la de contacto entre los dos. ¿Sí? O sea Por que la ejemplo, rozamiento si acá no estuviera B, en este diagrama, acá, si no está A, el diagrama de cuerpo libre termina ahí. Ese es el diagrama de cuerpo libre si no está A. Si B está cayendo ahí. ¿Pero qué está? Está A. Y A está en contacto con B. Está interactuando. Por lo tanto, tengo que dibujar la fuerza de interacción. A, ¿lo ayuda a que baje o lo frena a B? Lo frena Lo frena. Entonces, ¿cómo sería la fuerza roja? Para arriba. hacia arriba. Esta opuesta a esta.
Bien. Vamos a hacer esta parte ahora. Vamos a responder esta parte, a ver si se entendió. Vamos a ver, indicar las fuerzas que son par de acción y reacción. ¿Cuáles son los pares de acción y reacción? Vamos a empezar por el peso. ¿Dónde está el par de acción y reacción del peso? ¿En la Tierra? En la Tierra. Bien. ¿Dónde está el par de acción y reacción de la normal A y de la normal B? ¿Quién ejerce la normal? Está en el ¿En triángulo. el suelo? En el plano inclinado está. ¿Sí? Yo debería dibujarla como, por ejemplo, acá, ¿ves? Como si yo la dibujara acá, sí. Ahí y ahí. Sobre el plano inclinado. ¿Sí? ¿Dónde están los pares de acción de la fuerza de rozamiento? En el otro, en el, ¿En Acá. los bloques puede ser? claro, en los bloques contrarios. No. En el plano... ¿Con qué interactúa el cuerpo cuando desliza? ¿Con el otro cuerpo o con el plano inclinado? Con O el sea, el plano. rozamiento es con el piso nomás. Sí, con el plano inclinado acá. Que sería el piso, si vos le querés llamar así. Entonces, estaría, el par de acción y de reacción estaría en el plano inclinado, en el piso que vos le decís. Bien. Entonces el rozamiento es desde los bloques al piso, digamos, no del piso hacia los bloques. A ver, depende a cuál te estés refiriendo. O sea, sobre el cuerpo A, voy a dibujar la fuerza que le hace el piso a A. Ahora, si yo analizara el plano inclinado, tendría que dibujar la fuerza de rozamiento que el bloque A le hace al piso. ¿Sí? Entonces ahí en lugar de ir para arriba, iría para abajo. ¿Se entiende? Entonces, porque son dos fuerzas. Una que le hace el plano inclinado al A y otra que le hace el A al plano inclinado. Son un par de Pero acciones ese de sería reacción. el... Ajá, está. Entonces no hay diferencia, digamos, porque puedo decir que A le hace al piso y piso le hace al A. Esos son los dos pares de acción y reacción. Claro, ¿Sí? está, me entendí yo. Espérate, que acá te marco. Esta es la fuerza de rozamiento de A, que va para arriba. Y esta es la fuerza que es el par de acción y reacción, que es la fuerza que el A le hace al plano inclinado. Está. ¿Sí? Y el rozamiento solo cuando está en plan inclinado. No, rozamiento es siempre, horizontal, inclinado. No hay rozamiento Pero cuando está suspendido, no, pero si no hay rozamiento, hay fricción hay fricción cuando hay dos cuerpos que deslizan uno con respecto al otro. Ahora vamos a ver, hoy vamos a ver del rozamiento. ¿Sí? Bien. ¿Y cuál es el par de acción y reacción de la roja esta FBA? ¿Entre los cuerpos? Es esta. Esta y esta que yo estoy marcando ahora son los pares de acción y reacción. Esta es par de acción y reacción de esta. ¿Por qué? Porque esta es la fuerza que B le hace a A. Y esta, la otra, es la fuerza que A le hace a B. La interacción entre esos dos cuerpos. ¿Sí? Fíjense que toda la fuerza que hicimos acá, F, N, A, N, B, PA, PB, fuerza de rozamiento A, fuerza de rozamiento B, todas están de a pares. Siempre están de a pares. Siempre tengo que buscar el par de acción y reacción. Siempre hay un par de acción y reacción. Eso me va a identificar y me va a aclarar bien pues, si estoy haciendo bien el diagrama del cuerpo libre. Preguntarme, ¿quién le hace la fuerza? ¿Quién le hace la fuerza de fricción a el plano inclinado? ¿Quién le ejerce el peso? La Tierra. ¿Quién le ejerce la normal? El plano inclinado. Entonces, preguntando con quién interactúa. ¿Con quién interactúa? Con la Tierra, con el plano inclinado y con B. B, ¿con quién interactúa? Con el plano inclinado, con la Tierra y con A. Por eso están dibujadas esas fuerzas en ese diagrama. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. No es tan fácil, chicos, ¿eh? ¿Se entiende, Lucía? Sí, sí. ¿De dónde me había dicho que era vos, Lucía? De Santa Fe, Las Toscas. De Las Toscas, ahora no. Las Toscas. Bien. Sigamos. ¿Podemos avanzar al otro más difícil todavía? Cuando vos tenés alumnos inteligentes, le tenés que dar cosas difíciles.
Entonces no. Bien, fíjense que la aceleración, ¿cómo era la aceleración? El sentido de la aceleración con el sentido del eje. Siempre lo hago coincidir. Iguales. Lo hago coincidir. Si iguales no, porque sería coincidente, ¿no? Pero no importa, vamos a decir iguales. Bien, sigamos. Miren este caso. ¿Se entiende este caso de qué estamos hablando? Tengo una polea que no tiene masa, una cuerda que une de un extremo al cuerpo A y otro en el cuerpo B. Lo suelto, el B baja y el A sube. ¿Por qué baja el B y el A sube? Porque el B, mira, tiene mucha masa y el A tiene poquita masa. Entonces este baja y este sube. Vamos a analizar qué pasa en el movimiento en esta etapa, en esta partecita, cuando se mueve de acá hasta acá. ¿Sí? Cuando uno está arriba del otro. Bien. Primero voy a pensar el A, ¿qué fuerzas actúan sobre A si no estuviera B? ¿Qué fuerzas actúan sobre A? La normal, el peso La tensión. y la tensión. ¿Quién ejerce? Me falta algo. Porque dice que, ¿qué dice acá? Miren. ¿El Rozamiento. rozamiento? Hay fricción. Bien. También dice que este cuerpo no se estira, la cuerda no se estira. ¿Qué quiere decir que la cuerda no se estira? Que cuando el A sube 20 centímetros, el B baja 20 centímetros. ¿Sí? La cuerda no es un elástico, una bandita elástica que se estira. Y este hace cualquier cosa con respecto a este, sino que la cuerda tiene una longitud fija y no se estira. Bien, no tiene masa, por lo tanto no voy a hacer diagrama de cuerpo libre de la cuerda. La polea no tiene masa. Bien. Y no hay roce en la polea, o sea que la cuerda va girando con la polea, o sea que la cuerda no va a rozar, va a girar. Bien. Entonces, sobre A me dijeron que está la tensión de la cuerda, la normal, el peso y La fricción. la fricción. Todo eso está sobre A. Bien. ¿Quién ejerce la normal A? El espacio inclinado. No. ¿Ve? B. B. Ah, sí, El B. cuerpo B. B. El cuerpo B. ¿Quién ejerce la fricción sobre A? B. B. ¿Quién ejerce B. la tensión sobre A? La cuerda. La Bueno, cuerda. ¿Quién ejerce el peso? La tierra. La tierra. Bien. Recuerden eso que me dijeron recién, ¿eh? Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de A. ¿Para dónde se acelera? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. para arriba. Ah, para arriba, man. Ah, para arriba. Está en reposo y sube. Entonces para arriba, ¿eh? Entonces lo pongo para arriba. Entonces dibujo el peso de A con su componente, la normal de A, la tensión de la cuerda y la fuerza de rozamiento. Si se mueve para arriba, la fuerza de rozamiento para abajo. Bien. ¿Qué fuerzas actúan sobre B si no estuviera A? A no está. ¿Qué fuerzas actúan sobre B? La fricción. La fricción. La normal, el peso y la tensión de la cuerda. Bien. ¿Para dónde se acelera B? Para abajo. Hacia abajo. Para abajo. Vamos a ver, entonces vamos a dibujar eso que dijo la compañera. Bueno, este dijimos que se acelera para allá y por ende, como se acelera para allá, este así, este lo puse así. ¿Sí? Bien. Ahora dibujo el B. Fíjense que ¿para dónde se acelera este? Para abajo. Entonces, ¿para dónde pongo la aceleración? La aceleración es para abajo. ¿Para dónde pongo el eje de aquí ahora? Para abajo. Este lo puse para arriba. Este lo pongo para abajo. El sentido del eje depende de la aceleración. ¿Sí? Depende de la aceleración. Muy bien. Si yo lo pongo los dos para arriba, me da cualquier cosa después los resultados. Así que tengo que tener mucho cuidado con eso. Bien, ¿qué fuerza tengo? Dijo Rosario, tenía el peso con sus componentes, la normal, la tensión y la fuerza de rozamiento B, que ahora va para arriba porque el cuerpo va para abajo. El cuerpo se desliza para abajo, la fricción va para arriba. ¿Eso siempre es así? Eso es siempre así. Si el cuerpo va para abajo, la fuerza de rozamiento va para arriba. Si el cuerpo lo tiro con la polea, lo subo, va para abajo la fuerza de rozamiento y el cuerpo va para arriba. El movimiento y la fricción siempre se oponen.
¿Sí? Sí. Bien. Por eso este iba para arriba, el A, la fuerza de rozamiento va para abajo porque el cuerpo se mueve para arriba. La fuerza de rozamiento del B va para arriba porque el cuerpo se mueve para abajo. Siempre se está oponiendo al movimiento. La fricción nunca lo ayuda a que se mueva más. La fricción lo trata de frenar, vamos a decir. No es el término correcto, pero está perdiendo energía por fricción. Bien. Este diagrama de cuerpo libre que yo dibujé ahora sería si A no está. Pero A está. ¿Quién interactúa con A? ¿Qué fuerza interactúan de A con respecto a B? Que eran las que que yo dibujé en aquel diagrama, las de B sobre A. Ahora tengo que dibujar sobre el B, las que interactúan de A sobre B. ¿Cuáles serían? El rozamiento de... Dígalo con fuerza porque está bien. Dígalo de nuevo bien. El rozamiento de A sobre B. Bien. Esta, vamos a marcarla. Yo pregunto, ¿esta fuerza quién la hizo? A. Entonces la dibujé sobre B. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Una igual y opuesta a esta. ¿Qué sería? La fuerza que A le hace a B. Porque esta que era la fuerza del rozamiento, que la fuerza de rozamiento que hacía B sobre A. Entonces ahora cabe dibujar la fuerza de rozamiento que le hizo A B. Bien. Entonces dibujo esa fuerza. Bueno, voy a esperar. ¿Y qué más? ¿Qué otra fuerza hay qué otra fuerza le hizo B a ¿La normal? la normal? Entonces la normal, que está acá, la tengo que dibujar por acá, igual y opuesta. ¿Qué sería la fuerza normal que A le hace a B? ¿Por qué? Aquella que era la fuerza que B le hacía A. Por acción y reacción, tengo que dibujar una fuerza igual y opuesta a esa. Muchos lo que hacen es dibujar el peso de A sobre este. No, porque el peso, el par de acción del peso está en la Tierra. Los que están interactuando, los que están en contacto son las normales. Entonces el peso no lo puedo dibujar en el otro cuerpo. El peso está en la Tierra, el par de acción y reacción. Fíjense, ahí están esas dos fuerzas. Voy a borrar todo para que se vea bien. Esta es opuesta, bueno, a ver. Esta es opuesta a esta. Y esta NA' es el par de reacción de esta. Entonces, si yo ahora me pregunto dónde están los pares de acción y reacción, bueno, NA' y NA, ya sé, son esas. ¿Sí? La fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento A está acá, fuerza de rozamiento A'. La fuerza de rozamiento B está en el plano, porque lo hizo el plano. La NB está en el plano, porque lo hizo el plano. Los pesos están en la Tierra. ¿Sí? Bueno, ahí tengo todos los pares de acción y reacción. La aceleración de este va para abajo. ¿Sí? Bien. Pero la NA' no se escribe entonces. Sí. ¿Por qué? Porque si no... Antes de que te lo pida. No entiendo qué me quieren preguntar. O sea, si te pide que grafiques solo la fuerza, no. ¿escribe en NA'? Sí, porque vos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? La definición que dimos sobre diagrama de cuerpo libre. En un diagrama de cuerpo libre dibujo todas las fuerzas que los otros cuerpos hacen sobre mi cuerpo. Entonces vamos a analizar acá las fuerzas que están sobre este cuerpo. Este es el diagrama de cuerpo libre B, o sea, todo lo que hace fuerza sobre B. El peso lo hace la Tierra. La normal B lo hace el plano inclinado. La fuerza de rozamiento B lo hace la fricción con el plano inclinado. La fuerza de rozamiento A lo hace el otro cuerpo que está pasando por arriba y lo está frenando. ¿Sí? La normal A es el cuerpo que está interactuando el otro cuerpo arriba. ¿Sí? Y no me queda ninguna otra. Y la tensión de la cuerda lo hace la cuerda. Entonces yo digo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 fuerzas. Son todas fuerzas que el sistema, los otros cuerpos le hacen a mi cuerpo. ¿Cuáles son los otros cuerpos que hacen sobre B? A, la cuerda, el plano inclinado y la Tierra. Esos están interactuando con B. Todos los que interactúan con B los dibujo en B.
En cambio, en el A, todos los que interactúan con A. ¿Quién interactúa con A? La cuerda, la tierra, el B con la normal y el B con la fuerza de rozamiento. Esos son los que interactúan con A. Por eso son 4 los que interactúan con A. Y son 6 los que interactúan con B. A no interactúa con el plano inclinado. No, A interactúa con B. Por eso no hay ninguna fuerza del plano inclinado con A. Las fuerzas del plano inclinado son con B, porque el que está interactuando, el que está en contacto es B y el plano inclinado. En cambio, A está en contacto con B. ¿Sí? Busqué un ejemplo bien rebuscadito, bien complicadito. Pero justamente para que lo explico estos ejemplos, porque hay mucha fuerza y donde todo esto yo creo que los ayuda a entender. Bien, vamos con fuerza de rozamiento. Bueno, antes de fuerza de rozamiento, paso a seguir para resolver problemas de dinámica. Nosotros ahora vamos a empezar a resolver problemas de dinámica. ¿Sí? Ustedes ayer ya empezaron el lunes, ahora el lunes que viene van a seguir. Bien, ¿cómo resuelve el problema de dinámica? Primero hay que comprender la situación física, identificar los cuerpos que la masa no sea despreciable, representar la fuerza sobre esos cuerpos, como dijimos recién, de dibujar la aceleración, si se sabe, y si no se sabe, prever, establecerla, definirla, adoptar un sentido de la aceleración. Lo peor que me puede pasar es que me dé negativa después y me dé cuenta que me equivoqué, pero nada más. Dibujar los ejes X y Y. Si hay un plano inclinado, les recomiendo que lo hagan paralelo a los paralelo y perpendicular al plano inclinado. ¿Sí? Toda la fuerza que no tengan, que no estudien sobre esos ejes X y Y, calcular sus componentes, plantear la segunda ley de Newton, en términos de X, de Y, de componentes. Bueno, nos va a quedar un sistema de ecuaciones, una ecuación y una incógnita, dos ecuaciones, dos incógnitas. Bueno, lo que fuera, resolver matemáticamente ese sistema y tratar de tener validar que si me pedía una tensión que me dé Newton, si me pedía una aceleración que me dé metros sobre el segundo cuadrado, si me pedía la aceleración que descendía el cuerpo por un plano inclinado, no me puede dar 800 metros sobre el segundo cuadrado, no puede ser más que G. Bueno, ver la validez del resultado que yo tengo en función de la experiencia que vamos a ir haciendo. Bien, ¿estamos? Entonces fíjense que esa hojita que tienen ahí, sería bueno que en algún momento la copien, la impriman y traten de más o menos ir viendo si pueden ir siguiendo esos pasos cuando resuelven un problema, cuando hagan la actividad. Aunque la naturaleza de la interacción responsable de la fuerza de rozamiento no es bien conocida, parece que son debidas a la interacción entre las moléculas de ambos cuerpos en los lugares en los que las superficies están en contacto. ¿Por qué dice eso? Mucho tiempo se pensó que la fricción estaba en función de la rugosidad de los cuerpos, del plano y del cuerpo. Si eran muy rugosos, decíamos, bueno, hay mucha fricción. Si son lisos, hay poca fricción. Si son muy lisos, no hay fricción. Hasta que empezaron a haber demostraciones que un poco contradecían esa teoría. Por ejemplo, si yo tengo dos acetatos, dos radiografías, las apoyo, son lisas. Y muchas veces que viste que se te pegan y no las podés despegar, bien, y ¿cómo? Si son tan lisas, se pegan. Entonces no es tan solo por la rugosidad, sino por la atracción molecular que hay entre los dos cuerpos. ¿Sí? Bien, entonces no está perfectamente la definición de esta rugosidad. Existen dos fuerzas de rozamiento, la estática y la cinética. La fuerza de rozamiento estática es aquella que se opone al cuerpo cuando yo lo empujo y está en reposo. Yo empujo un cuerpo que está en reposo, yo tengo una caja muy pesada, la empujo, le empiezo a aplicar fuerza, 1, 2, 3, aumento la fuerza y el cuerpo no se mueve. Al cuerpo se le está oponiendo una fuerza de rozamiento estática. ¿Sí? Aumento la fuerza hasta un punto que el cuerpo se empezó a mover. Bien, y cuando se empezó a mover me es más fácil seguir moviéndolo. No tengo que hacer la fuerza que había hecho antes. Es porque existe una fuerza de rozamiento cinética. ¿Sí? Que es la fuerza que actúa cuando el cuerpo ya está en movimiento. O sea que hasta que se mueve, ahí se opone al movimiento una fuerza de rozamiento estática. Cuando está en movimiento, lo que se opone es la fuerza de rozamiento cinética. ¿Sí?
Por eso hay dos fuerzas. Esas dos fuerzas son las que van a actuar. En el caso que yo esté trabajando con cuerpo en movimiento, tomaré la fuerza de rozamiento cinético. Pero en el caso que me pregunten qué fuerza le tengo que aplicar al cuerpo para moverlo, tendré que calcular la fuerza de rozamiento estática. Algunas mediciones experimentales que se hicieron demuestran que lo que me preguntaba Villalba, no me sale el nombre de Villalba. La fuerza de rozamiento siempre se opone al deslizamiento de los puntos del objeto en contacto con la superficie de apoyo respecto de la misma. Siempre se opone la fricción al deslizamiento. Siempre es paralela. Si el cuerpo está en un plano horizontal, la fuerza de rozamiento es horizontal. Si el cuerpo está en un plano inclinado, la fuerza de rozamiento es según el plano inclinado. Siempre. Siempre que haya contacto, ¿sí? Recuerden que si el cuerpo está sostenido a un hilo, no hay fricción. Depende de la superficie de contacto y del cuerpo. Es proporcional a la normal, no depende de otra cosa que no sea de la normal, no depende del peso, depende de la normal. No depende de la velocidad que tenga el cuerpo, ¿sí? Para velocidades medias y bajas depende de la normal y no de la velocidad. Y no depende del área de contacto. ¿Sí? Bien. ¿Cómo determino la fuerza de rozamiento cinética? ¿Cómo hago para calcular cuánto vale la fuerza de rozamiento cinética? Bien. La fuerza de rozamiento cinética va a ser igual al coeficiente de rozamiento cinético, mu, letra griega, mu, no u, mu c, coeficiente de rozamiento cinético por la normal. La normal está en Newton. El coeficiente no tiene unidad, la fuerza de rozamiento cinética en que va a estar en Newton. El coeficiente de rozamiento cinético y el coeficiente de rozamiento estático son adimensionales. ¿Qué quiere decir que sean adimensionales? Que no tienen unidad, que no tienen E02, 03, 05 sin unidad. ¿Sí? La normal la tendré que determinar para cada caso. En un caso vimos hoy que era igual al peso, en otros casos tengo que calcularla. Entonces, para calcular la fuerza de rozamiento, lo primero que tengo que hacer es calcular la normal. Primero la normal, después la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la normal y directamente proporcional al coeficiente de rozamiento. En este caso, como la fuerza de rozamiento es cinética, directamente proporcional al coeficiente de rozamiento cinético. ¿Sí? La fuerza de rozamiento estática es igual al coeficiente de rozamiento estático por n. Generalmente, siempre, casi siempre o siempre, el coeficiente de rozamiento estático es más grande que el coeficiente de rozamiento cinético. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito más fuerza para ponerlo en movimiento que para mantenerlo en movimiento. Entonces, los cuerpos, en función de la superficie que se están deslizando, tienen dos coeficientes de rozamiento, el estático y el cinético. ¿Preguntas? Bien. Yo, profe. Lucía, Sí, ahora me acordé. Lucía. Si me puede explicar el rozamiento cinético, porque se me apagó la netu y recién la pude volver a prender. Yo tengo la heladera en mi casa, ¿sí? Y la estoy empujando. La empujo ni se me mueve. ¿Sí? ¿Qué se pone? Ah, que la fuerza que yo le hago horizontal a la heladera para que no se mueva. Una fuerza de rozamiento estática. ¿Sí? Una fuerza de rozamiento estática. Hace que la fuerza que yo le estoy aplicando sea menor que la fuerza de rozamiento estática y no se mueve. Entonces lo llamo a mi hermano y viene mi hermano, que es mucho más joven y más fuerte que yo, y lo empieza a empujar conmigo, ¿sí? Los dos. Y se mueve. Y nos damos cuenta que a partir que la movimos y la sacamos de estar en equilibrio, en reposo, con menos fuerza la seguimos moviendo. Yo ahora se va mi hermano y yo la sigo, solito la sigo moviendo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza, el coeficiente de rozamiento estático, cuando el cuerpo ya está en movimiento, disminuye. Entonces hay una fuerza que necesito para ponerlo en movimiento, pero hay otra fuerza un poco más chica que me lo mantiene en movimiento. La que me lo mantiene en movimiento, que se opone al cuerpo, es la fuerza de rozamiento cinética. La que lo saco del estado de reposo y lo muevo es la fuerza de rozamiento estática.
¿Se entiende, Lucía? Sí, está. Gracias. No es la misma, ¿por qué? Porque no es lo mismo sacarlo del reposo que mantenerlo en movimiento. Es más fácil mantenerlo en movimiento. No es más fácil, requiere de menos fuerza. Bien. Una vez que la fuerza aplicada es superior al valor máximo que puede alcanzar la fuerza de rozamiento estático, el cuerpo comienza a deslizar y aparece la fuerza de rozamiento cinética. ¿Cuándo aparece el coeficiente de rozamiento cinético y la fuerza de rozamiento cinético? Cuando el cuerpo está en movimiento. Cuando ya está en movimiento. Si yo doy un problema donde el cuerpo se está moviendo, ustedes van a usar el coeficiente de rozamiento cinético. ¿Sí? Fíjense en este caso, este ejemplo, que está en el libro. Yo lo hice a partir de lo que está en el libro. Tengo el cuerpo en la heladera, que decía yo antes, y no le aplico ninguna fuerza. ¿Cuánto es la fuerza que yo le hago? 0. ¿Cuánto es la fuerza de rozamiento? 0, porque al no empujarlo no reacciona con una fuerza igual y opuesta. Bien. Ahora le aplico una fuerza F, ¿sí? Pero no alcanzo a moverlo. Sigue en reposo. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que la fuerza que yo necesito para moverlo es de 10 newton. Yo le apliqué 8 newton. Entonces yo le aplico 8, la fuerza de rozamiento estática es 8, se opone a los 8 que yo le hago, el cuerpo sigue en equilibrio. Llega un punto donde le hago 10, le aplico 10 newton. Como este era 10, a partir de aumentar 0,1 de 10, el cuerpo se empieza a mover. Ya lo saqué del movimiento, ¿sí? Ahora le aplico 8 y lo sigo moviendo a 8. Esto es lo que pasó en este cuerpo. Primero no le apliqué ninguna fuerza. Le apliqué una fuerza chica, no se movió. Aumenté la fuerza, se empezó a mover. Cuando estaba en movimiento, bajé un poquito la fuerza y se siguió moviendo. Si yo grafico eso, donde en el eje X pongo la fuerza F que yo le hago al cuerpo, y en el eje Y mido la fuerza de rozamiento, yo me doy cuenta que si la fuerza es 0 en este caso, fíjense, es 0 la fuerza que le hago al cuerpo, ¿cuánto es la fuerza de rozamiento que le hace el cuerpo a mí? 0. ¿Sí? Ahora le hago al cuerpo una fuerza F. Así, hasta ahí. ¿Cuánto es la fuerza que me hace a mí de rozamiento? La misma, igual. El cuerpo se mantiene en reposo. ¿Sí? Está actuando la fricción estática. Yo le hago una fuerza y la fuerza estática se opone a mí. ¿Hasta dónde? Hasta este valor de fuerza. Cuando yo le hago un valor de fuerza como este, alcanza el máximo valor de fuerza de rozamiento estático. ¿Sí? Y se empieza a mover el cuerpo. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Desciende, y a partir de este instante, cuando mi fuerza es así, cuando mi fuerza es así, o cuando mi fuerza es más grande todavía y llega hasta acá, siempre se opone al movimiento una fuerza de rozamiento. Es cinética, que es más o menos constante. Ven que no es constante, es aproximadamente constante. ¿Sí? No la hago como una recta, porque si yo la mido veo que hay pequeñas variaciones, pero más o menos constante. ¿Sí? O sea que la fuerza de rozamiento, no importa cuánta fuerza yo le haga, es la misma. Si yo le hago 100 newton, es 100 menos 8. Si le hago 50, es 50 menos 8. Siempre es 8. No depende de cuánta fuerza yo le hago al cuerpo. ¿De qué depende la fuerza de rozamiento cinética? De la normal y del coeficiente. Y se mantienen constantes a lo largo de todo el movimiento, independientemente de la fuerza que yo le haga al cuerpo. ¿Se entiende este concepto? Entonces, ¿la fuerza de rozamiento se opone siempre al movimiento? Sí. ¿La fuerza de rozamiento depende del peso? No. ¿La fuerza de rozamiento depende de la normal? Sí. ¿La fuerza de rozamiento cinética depende del coeficiente de rozamiento cinético? ¿Sí? ¿Que me lo dan o se determina experimentalmente? Bien. ¿Depende de la fuerza que yo le haga? No. Se mantiene constante independiente de la fuerza que yo le haga al cuerpo. ¿Estamos? Vamos a ver unos ejemplos de resolución de esto, para que estemos bien prácticos para la clase del lunes. Me da 4 ejemplos. La fuerza A empuja un bloque en un plano horizontal. La fuerza B, en el caso B, la fuerza forma un ángulo de inclinación beta. En el caso C, desciende un cuerpo libremente por un plano inclinado, en todo hay fricción, y en el punto D lo trato de subir al cuerpo. Veamos cada uno de esos ejemplos, y lo vamos a hacer de acuerdo a lo que vimos antes.
Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, preguntarme qué fuerzas actúan y quién las ejerce en el cuerpo A. En el cuerpo A, en este caso hay un solo cuerpo. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo? El peso y la normal y la fuerza esa. Bien, el peso, ¿Y la la normal, fricción puede ser? la fuerza y fíjense que hay coeficiente de rozamiento y la fricción. Bien, ¿ah? 4 fuerzas. Diagrama del cuerpo libre. Fuerza de rozamiento se opone, normal, peso. La aceleración, ¿cómo es la aceleración? La aceleración es para allá. La fuerza lo va a acelerar para la derecha. ¿Qué tiene la componente X para la derecha? La componente Y se mueve en el eje Y, no tiene aceleración. En el eje Y no tiene, en el eje X sí. ¿Cuánto vale? No sé, lo tendré que determinar. Bien, entonces, como la fuerza X, la aceleración tiene este sentido, le doy este sentido. En el eje Y le pongo el sentido que yo quiera. En el eje X le pongo el sentido de la aceleración. ¿Se cortó? Creo que sí que se tildó. ¿Ahí está? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. No sé, se me retildó, ¿eh? Qué raro. Bueno, espera que voy a compartir. ¿Desde dónde? A ver. Bien, ¿está? Sí, ¿Se ve bien? Bueno, sí. entonces, habíamos llegado acá, ¿no es cierto? Habíamos dicho que los pasos que íbamos a seguir eran los siguientes. Nos preguntamos qué fuerzas actúan sobre A. F, normal, fricción y peso. ¿Quiénes la ejercen? F, una mano que lo empuja. Normal, el plano. La fricción, el plano. Peso, la tierra. Bien. Hicimos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos suerte que no hay ninguna inclinada. No tenemos que hacer ninguna descomposición. Y sabemos que la aceleración de este cuerpo es hacia la derecha. No hay aceleración en Y, hay aceleración en X. Por lo tanto, nosotros decimos que dibujamos el eje X con el mismo sentido que la aceleración. Y al eje Y le ponemos cualquier dirección, cualquier sentido. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora lo que hago es plantear la sumatoria de las fuerzas. Primero voy a empezar por Y. Siempre conviene empezar por Y. ¿Por qué? Porque voy a sacar la fuerza de rozamiento. Primero voy a sacar la fuerza de rozamiento.
La fuerza de rozamiento cinética depende de la normal. Entonces voy a empezar por la sumatoria de fuerza en I para calcular la normal. Si yo planteo la sumatoria de fuerza en I, ¿cómo me queda la fuerza en I? Fíjense en el diagrama de cuerpo libre. ¿Cuál es positiva y cuál es negativa en el eje I? La normal es positiva Positivo. y el peso es negativo. Bien. Entonces digo, sumatoria fuerza en I. Masa por ahí. ¿Cuánto vale la aceleración en I? En este caso, ¿hay aceleración en I si se está moviendo así? 0. Cero. 0. Entonces, N menos mg igual a 0. Este es 0 porque ahí es 0, no porque la masa sea 0. La aceleración es 0. ¿La normal cuánto vale? mg. ¿La fuerza de rozamiento cinético cuánto vale? Mu cinético por n. Mu cinético por m por g. Bien, entonces, primero hice la suma de la fuerza en I. Calculé n y ahora calculé la fuerza de rozamiento cinética. Bien. Ahora hago la sumatoria de fuerza en X. Y ahora en X hay aceleración, que es la que quiero calcular. ¿Qué fuerzas tengo en X? La de rozamiento y la otra fuerza. F y la fuerza de rozamiento. ¿Cuál es positiva y cuál es negativa? F es positivo y FR negativo. Bien, entonces me queda F menos fuerza de rozamiento cinética, masa por aceleración X. Bien. Esta no es 0 ahora. Y la fuerza de rozamiento cinética, recuerden que es esto. ¿Sí? Mu cinético por mg. Por eso hice esto primero, para reemplazarlo acá. Lo reemplazo ahí. Despejo la aceleración y calculo la aceleración. Bien. Ahí está. Calculo la aceleración. Entonces, repito. Varias veces repito. Porque es importante. Me pregunto qué fuerza actúan sobre el cuerpo. Hago el diagrama de cuerpo libre. Elijo, determino el vector aceleración, qué sentido tiene. Le pongo el sentido a los ejes. Si alguna fuerza no actúa sobre el eje X, calculo la componente sobre X y sobre Y. Después paso a la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerza en X y en Y. Primero en Y. Despejo N. Con N calculo la fuerza de rozamiento cinético. Y recién ahí reemplazo en X. Sumatoria de fuerza en X y despejo la incógnita. Puede ser una incógnita, puede ser dos, si hay dos bloques puede haber dos incógnitas. ¿Se entiende? Vamos al segundo ejemplo a ver si sale. ¿Cómo sería? Uy, me adelanté. ¿Cómo sería ahora? ¿Cómo sería ahora el diagrama de cuerpo libre? ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo? La normal y el peso, la de fricción y la fuerza. Bien. La fuerza, la diferencia de antes, voy a tener una Fx y una Fi. La Fx va a ser por el coseno y la Fi por el seno. ¿Sí? ¿Para dónde es la aceleración en este caso? Para abajo. ¿En Y? ¿En X? En X. En Y no hay aceleración, porque al haber un plano que no se deforma, el cuerpo no se acelera en este eje Y, se acelera en el eje X. ¿Sí? Bien, entonces la aceleración es en X. ¿Para dónde sería? Y para la derecha. Entonces pongo positiva para la derecha. El eje Y indistinto. Bien. Sabiendo eso, ¿cómo quedaría la sumatoria de fuerza en Y? ¿Cómo quedaría la sumatoria de fuerza en Y? ¿Lo escucho? 0. Sí, es igual a 0. Pero ¿qué fuerzas actúan en Y? Díganme cómo lo reemplazarían. Y está la normal, la Sí. FI y el peso. ¿Cuál es positiva y cuál es negativa? Positiva la normal y negativa FDI y el peso. Bien. Entonces me queda así. N menos mg menos fi igual a masa por aceleración. Pero vos me dijiste que este era 0. Entonces esto se va y despejo n. N que me queda. Este está restando, pasa sumando. Este está restando, pasa sumando. Y la fuerza en I es por el seno. Entonces esta es la normal. La fuerza de rozamiento es mu cinético por la normal. O sea que la fuerza de rozamiento me da esto. ¿Sí?
Bien, ahora voy a la sumatoria de fuerza en X. ¿Qué tengo en X? Si hago una sumatoria de fuerza en X, ¿qué tengo en X? F de X y el rozamiento. Bien. F de X es positiva, el rozamiento es negativa, y ahora la aceleración no es cero. Entonces, F de X es F por coseno, y la fuerza de rozamiento le resto todo esto. ¿Sí? Bueno, lo opero, me da 0,10 metros sobre el segundo cuadrado. ¿Sí? Bien. Sigamos. ¿Se entendió? Entonces, fíjense, sumatoria de fuerza en X, calculé N, la fuerza de rozamiento, reemplazo la fuerza de rozamiento y despejo la aceleración. Siempre estoy haciendo lo mismo en estos casos de calcular la aceleración de un cuerpo. Siguiente caso. ¿Qué fuerza tengo actuando ahí? El peso, la normal, el de rozamiento Y nada más. y nada más. Fuerza de rozamiento, que se opone al movimiento, peso, la aceleración va para abajo, se acelera para abajo cuando cae, la aceleración en I es 0. ¿A qué es igual la sumatoria de fuerza en I? 0. Es 0. ¿Y me queda igual a qué? A ver, váyame diciendo ahí. Sumatoria de fuerza en I es 0. Bien. ¿Qué tengo en I? Para arriba y para abajo, positiva y negativa. Positivo la normal y negativo el peso. No, el peso no. Negativo masa por gravedad por coseno beta. Sí, esta, negativa. Lucía, esta. MG coseno de beta, no el peso, no MG. Bien, entonces me quedo así. N menos MG coseno de beta igual a 0. O sea que N es MG coseno de beta. Fuerza de rozamiento cinético, mu cinético por N. Mu cinético por MG coseno de beta. Ahora, ¿a qué es igual la sumatoria de fuerza en X? Masa por AX. ¿A qué sería? ¿Cómo quedaría la suma de la fuerza en X? Distinto a 0. Es distinto de 0. Ahora decime esto, ¿cómo reemplazás acá? Masa M por por, gravedad M por por G por el seno de beta menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. Perfecto. Y la fuerza de rozamiento cinética la reemplazo por todo esto. Me queda eso. Si ustedes se fijan acá tienen M, acá tienen M y acá tienen M. Por lo tanto, la aceleración no depende de la masa del cuerpo cuando desciende un plano inclinado. ¿Sí? Es independiente de la masa. Es esta expresión. La reemplazo y me da 1,96 metros sobre el segundo cuadrado. Bien. Último caso. Empujo el cuerpo para arriba con una fuerza. Y supongo que se acelera para arriba. Que esa fuerza lo sube. Vamos a suponer eso. ¿Qué fuerza, qué tengo actuando sobre el cuerpo? Peso normal, F y rozamiento El rozamiento, ¿ahora para dónde va? para abajo. hacia abajo. Para abajo porque yo estoy empujando el cuerpo para arriba. Entonces me queda así el diagrama del cuerpo libre. La fuerza, es lo que me preguntabas vos antes. La fuerza la puedo poner de este lado, la puedo poner acá, no importa. Si la F la pongo acá abajo, la fuerza de rozamiento arriba, no importa. Y ahora la aceleración la supongo para arriba. ¿A qué es igual la suma de la fuerza en I? Sumatoria de fuerza en I, ¿a qué es igual? N Menos menos masa por gravedad por el coseno de beta igual a 0. Igual a 0. O sea que la fuerza de rozamiento es mg mu cinético mg coseno de beta. ¿A qué es igual la suma de la fuerza en X? a F menos M por gravedad por seno de beta menos la fuerza de rozamiento. Perfecto. Eso es igual a masa por aceleración. Y la fuerza de rozamiento cinética es todo esto. Bueno, lo reemplazo. Fíjense, yo no me estoy preocupando por
por la matemática. No estoy dando matemática, ¿no? Directamente calcule. Los dejo a ustedes, después ahí van a tener, ya subí esta clase para que la tengan y la vean. Bien, ahí me dio la aceleración. Pregunta, ¿para dónde da la fuerza neta en este caso? Si yo tuviera que decir la fuerza neta, ¿para dónde da? ¿Para arriba? Para Claro. arriba. En el mismo sentido que la aceleración. En este caso, ¿para dónde da la fuerza neta? Para abajo. Para abajo. Para abajo. La fuerza neta en este caso es mg seno de beta menos fuerza de rozamiento cinética. La fuerza neta es esto. La fuerza neta es esto. Esta suma. Esa es la fuerza neta. ¿Sí? Ese es el valor de la fuerza neta. En el caso anterior a este. En este. ¿Cuánto vale la fuerza neta? Ahí. ¿Cuánto vale la fuerza neta ahora acá? Que hace mover al cuerpo. ¿Y para dónde va la fuerza neta? 0,10. Porque vos Va me para decís, la derecha. masa por aceleración, sí, 0,10. 1 por 0,10. La fuerza neta es de 0,1 newton, porque la aceleración, todo esto es la fuerza neta, fíjense. Esperen, acá, la fuerza neta es todo esto. Es F coseno de beta menos la fuerza de rozamiento cinético. ¿Y eso cuánto da? La masa por la aceleración. La masa es 1 kilo por la aceleración 0,10, 0,10 newton. O sea que la fuerza neta en este caso es de 0,10 newton para la derecha o para la izquierda. Derecha. Para la derecha. Esa es la fuerza neta que mueve este cuerpo. En el anterior, O sea, ¿sí? la fuerza neta también va en la misma dirección que la aceleración. No se dibuja la fuerza neta. No se dibuja, porque yo acá lo que dibujé fue Fx y la fuerza de rozamiento cinética. Pero por la segunda ley de Newton, la fuerza neta, o sea, esa suma, tiene la misma dirección y sentido que la aceleración. Siempre. ¿Sí? Siempre. En el caso anterior, ¿cuánto es la fuerza neta ahora? Esta es la fuerza neta. ¿Cuánto sería? Esto. Si la aceleración es 5,1 y la masa es 1, ¿cuánto es la fuerza neta acá? 1,1. 5,1 newton. Una aceleración de 5,1 newton a este cuerpo le provocó una fuerza neta de 5,1 newton, le provocó una aceleración de 5,1 metros sobre segundo. Una fuerza neta de 0,1 newton le provocó una aceleración de 0,1 metros sobre segundo cuadrado. Por lo que dice la segunda ley de Newton, la fuerza neta es directamente proporcional a la aceleración que quiere el cuerpo. 5, 5, 0,1, 0,1. ¿Sí? Hay esa relación. Bien.